Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de estudio. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más un poco de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando en esta semana acerca de las reglas de interpretación o por qué debemos interpretar la Biblia. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de cómo Guillermo Miller usó un sistema de estudio y de interpretación bastante fiel y fidedigno que ayudó a empezar el movimiento del advenimiento, ese movimiento que en realidad fue precursor a la Iglesia Adventista. Pero antes de comenzar y descubrir un poco qué es lo que él llegó a concluir, o sus conclusiones o sus métodos, vamos a hacer una oración y pedir que Dios nos dirija para que lo que compartamos pueda ser de bendición para nosotros. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, porque tú nos permites estar juntos en esta mañana para compartir tu palabra, y queremos, oh Dios, de que tú nos enseñes cómo estudiar correctamente tu palabra. Queremos, Señor, aplicar las verdades bíblicas en nuestras vidas y llevar el estudio tuyo de tu palabra de una manera sistemática, correcta y fiel. Danos, Señor, el Espíritu Santo para que nos dirija en toda la verdad y podamos, Señor, ser también luz para otros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces ahora a compartir con ustedes las reglas de interpretación que Guillermo Miller originalmente publicó en esa revista El Clamor de Medianoche el 17 de noviembre de 1842. Él publicó allí 14 reglas de interpretación que creemos será de bendición para nosotros también, no porque él llegó a concluir o entender toda la verdad, pero estas reglas pueden ayudarnos a nosotros también a tener ese estudio sistemático, fiel y humilde de la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con el primero. Lo que él mencionó allí es lo siguiente: cada palabra debe tener su relación adecuada con el tema presentado en la Biblia. Y vayamos al libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 18, para ver lo que el Señor nos dice acerca de su palabra. Cuán importante es cada palabra de Dios. Noten ustedes allí: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Es en este versículo entonces donde vemos cómo el Señor nos dice que su palabra, su santa ley específicamente, no será jamás cambiada. Mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde, ni un punto de esta ley perecerá. Ahora, el segundo punto es el siguiente: toda escritura es necesaria y puede ser entendida por aplicación y estudio diligente. Esto podemos encontrar en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, donde leemos: y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Vemos entonces aquí de que nosotros podemos llegar a comprender la palabra de Dios correctamente y que si nos aplicamos al estudio diligente de su palabra, podremos llegar a comprender y entender todo lo necesario para nuestra salvación. Mas ahora continuemos con el tercer punto. Nada revelado en la Escritura puede o ser escondido de aquellos que piden con fe, no vacilando. Veamos un par de versículos acerca de este punto, comenzando con Deuteronomio 29:29, donde nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Luego vemos también Mateo 10:26, donde Jesús nos dice: así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. También podemos ver en el versículo 27 que nos dice: lo que les digo en privado, díganlo en público, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y además de esto vemos en 1 Corintios 2:10 lo siguiente: pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Por esta razón podemos ver en estos versículos de que el Señor nos dice que la Escritura podrá ser abierta, podrá ser enseñada, entendida, si pedimos con fe, no vacilando, no dudando que la palabra de Dios puede ser comprendida e interpretada correctamente si vamos al Señor con esa confianza, con esa humildad y
con la sencillez de pedirle que Él nos enseñe. También veamos el cuarto punto, que es el siguiente. Para entender la doctrina, hay que reunir toda la escritura sobre el tema que deseas saber. Entonces, deja que cada palabra tenga su influencia adecuada y si puedes formar tu teoría sin una contradicción, no puede estar en un error. Este punto podemos encontrarlo en Isaías 28:10, donde nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. También leemos en Isaías 35:8 lo siguiente: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vemos entonces cómo estos versículos nos enseñan de que para poder llegar a entender un pasaje o un tema específico, una doctrina, tenemos entonces que dejar que cada palabra tenga su influencia adecuada y que no nos hagamos ninguna teoría ni ningún tipo de concepto previo a llegar a ver la totalidad de la palabra de Dios y ver que no exista ninguna contradicción, y así entonces no estaremos en el error. Ahora vayamos al quinto punto, que es el siguiente. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si yo dependo de un maestro para exponérmela, y este maestro debe adivinar su significado, o él tiene su significado para cuenta de su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su conjetura, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Por esto vayamos a Salmos 19, versículos 7 al 11, donde nos dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. En este pasaje entonces vemos cómo el Señor nos enseña que la palabra de Dios debe interpretarse a sí misma, que debe ser su propia regla. Ella es la autoridad de sí misma y no un hombre. Aquí nos invita el salmista, por la inspiración, a deleitarnos en la ley del Señor, a pensar en sus testimonios, a hablar de los preceptos del Señor, a analizar los mandamientos del Señor, porque todos estos nos llevan a tener temor de Dios, a tener amor al Señor, a tener ese deseo de honrarlo y amarlo y creer en su palabra, porque es más dulce que la miel, es más deseable que el oro refinado. A través de la palabra de Dios, el Señor nos amonesta y también nos da una grande recompensa por cumplir y obedecer su palabra. Con esto vayamos al sexto punto, que es el siguiente. Dios ha revelado las cosas por venir, por visiones, en figuras y parábolas, y de esta manera las mismas cosas a menudo se revelan una y otra vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlos, debemos combinarlos todos en uno. Vayamos a Salmos 89:19 y leamos allí este versículo que nos dice: en una visión a tus santos, y dijiste: he brindado mi apoyo a un guerrero, he escogido a un joven de mi pueblo. Vemos también en Oseas 12:10 lo siguiente: yo les he hablado a los profetas y aumenté las visiones, y por medio de ellos me comuniqué en parábolas. Vemos entonces cómo este principio es muy válido. El Señor ha revelado las cosas a través de visiones, figuras, parábolas, y de esta manera estas cosas se revelan una y otra vez para que podamos llegar a comprender qué es lo que el Señor quiere revelarnos o ha profetizado a través de sus profetas. Ahora vayamos al séptimo punto, que dice: las visiones siempre se mencionan como tales, como nos dice 2 Corintios 12:1 el apóstol Pablo. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Vemos entonces aquí cómo el apóstol Pablo nos menciona que él recibió visiones de Dios y que estas visiones fueron dadas para ser reveladas para nosotros. Así es como en la Biblia vamos a ver siempre muchas visiones, pero son declaradas como tales. Es decir, que los profetas nos declaran cuáles son las visiones que ellos vieron de parte de Dios. Ahora vayamos al octavo punto, que es el siguiente. Las figuras siempre tienen un significado figurativo y se utilizan mucho en la profecía para representar cosas, tiempos y acontecimientos futuros, tales como montañas, que son gobiernos, bestias, que son reinos, aguas, que es decir, personas, lámparas, que significa la palabra de Dios, día,
que es año. Esto podemos ver en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, también en Apocalipsis 17 y en otros versículos de la Biblia donde menciona claramente que estos símbolos representan dichas cosas. Ahora el punto 9 es el siguiente. Las parábolas se utilizan como comparación para ilustrar temas y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras, es decir, por el tema y la Biblia misma. Por ejemplo, cuando entendemos acerca de las 10 vírgenes, vamos a notar que la palabra de Dios va a interpretarse a sí misma y nos va a dar las claves de qué simbolismo tienen las vírgenes, qué simbolismo tienen las lámparas y por qué el esposo tarda en venir. Todos los símbolos que vemos en esta parábola y en las otras parábolas son símbolos que se pueden aplicar para interpretar la Biblia y llegar a una conclusión correcta y también leal a la palabra de Dios. El 10º punto es el siguiente. Las figuras a veces tienen 2 o más significados diferentes, como el día se utiliza en un sentido figurado para representar 3 periodos diferentes de tiempo, por ejemplo, en forma indefinida, o también para definir un día por año, o también un día equivale a 1000 años. En esta manera podemos construir correctamente algo que armonizará con la Biblia y que tiene sentido. De lo contrario, no encajará y será más bien forzar nuestra idea o pensamiento en la palabra de Dios. Ahora vayamos al 11º punto, que es el siguiente. ¿Cómo saber cuando una palabra se utiliza en sentido figurado? Si tiene un sentido tal como está y no hace ningún prejuicio a las leyes simples de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente, sino en sentido figurado. Como vemos en Apocalipsis 12, 1 y 2, donde nos menciona allí el apóstol Juan de una mujer que está encinta, que está vestida del sol, con la luna bajo los pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es así como vemos que esta mujer no es una mujer literal, sino es una mujer que simboliza a la iglesia de Dios. De igual manera, vemos en Apocalipsis 17 que también se menciona otra mujer, esta vez vestida de escarlata y que está sentada sobre un dragón. Esta mujer tampoco es una mujer literal, sino realmente un símbolo de la Gran Babilonia, que el enemigo usa para llevar a todos al engaño y la destrucción. Ahora el punto número 2 es el siguiente. Para aprender el verdadero significado de las figuras, traza tu palabra figurativa a través de la Biblia, y donde la encuentres explicada, ponla en tu figura, y si tiene sentido, no necesitas buscar más, sino comienza de nuevo. Ahora vayamos al 13º punto, que es el siguiente. ¿Cómo saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico para el cumplimiento de una profecía? Si encuentras cada palabra de la profecía, después de que se entienden las figuras, que se cumple literalmente, entonces puedes saber que lo que pasó en la historia es el verdadero acontecimiento. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces podemos buscar otro evento o esperar el desarrollo futuro, porque Dios se encarga de que la historia y la profecía estén de acuerdo para que los verdaderos hijos creyentes en Dios nunca se avergüencen. Y finalmente, la 14ª regla es la siguiente. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio y, si se la prueba, renunciaría al objeto más querido en la tierra, al mundo y todos sus deseos, al carácter, la vida, la ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanos. Si alguno de estos es obstáculo a nuestra creencia de alguna parte de la palabra de Dios, demostraría que nuestra fe sería vana. Tampoco podemos creer mientras uno de estos motivos está al acecho en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca olvidará su palabra, y podemos tener confianza en que aquel que se fija en el gorrión y cuenta los cabellos de nuestra cabeza, guardará la interpretación de su propia palabra y pondrá una barrera alrededor de ella, y evitará que aquellos que sinceramente confían en Dios y ponen una confianza implícita en su palabra, se equivoquen lejos de la verdad, aunque no entiendan el hebreo o el griego. Creo que realmente este es el punto más importante y queremos también tener esa misma experiencia, tener una fe implícita en la palabra de Dios. Dios te guarde y te bendiga en este día. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.